Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este su espacio de intercambio de ideas y catarsis entre amigos. Soy Catarsónico y en esta ocasión vamos a conversar acerca de qué es o qué entendemos por lo que muchos llaman la generación de cristal, qué características poseen las personas a quienes se les asocia con este concepto, tiene alguna relación con las generaciones de los millennials o generación Z. Bueno, sobre estos y otros puntos estaremos conversando en este episodio. Y para ello, conversaremos con nuestro buen amigo y partner, Jim. Hola Jim, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Catarsónico, gracias por tenerme nuevamente en este espacio de intercambio de ideas y catarsis entre amigos. Estoy listo para empezar otra interesante charla contigo. Genial Jim. Bueno, como es de costumbre, quisiera partir preguntándote directamente, ¿qué entiendes tú por el concepto de generación de cristal? Verás Catarsónico, para mí la generación de cristal es un término que se utiliza para describir a la generación de jóvenes que, en ocasiones, se considera más sensible o propensa a experimentar dificultades emocionales en comparación con generaciones anteriores. Esta etiqueta se ha utilizado para señalar que algunos jóvenes pueden ser más susceptibles a la crítica, la presión y la adversidad, y pueden tener una menor tolerancia a situaciones desafiantes o estresantes. Se sugiere que la generación de cristal puede sentirse más afectada por el fracaso, la frustración o las opiniones negativas, lo que puede llevar a una mayor necesidad de protección o apoyo emocional. Es importante destacar que el término puede ser controversial y generalizar a toda una generación puede ser injusto, ya que las personas son diversas y cada individuo tiene sus propias experiencias y personalidad única. En resumen, la generación de cristal es un concepto que hace referencia a jóvenes que podrían ser percibidos como más sensibles emocionalmente y que pueden requerir enfoques distintos para lidiar con las dificultades que enfrentan en la vida. Interesante Jim. Entonces, por lo que me dices, el término generación de cristal es una especie de generalización para referirse a aquellos jóvenes que pueden presentar una mayor susceptibilidad hacia la crítica, presión y adversidad, y por ello ser menos tolerantes hacia el fracaso en sus vidas, ¿no es así? Sin embargo, Jim, cuéntanos, ¿cómo se originó este concepto de generación de cristal y si existe alguna asociación un poco más específica de este concepto con algún grupo etario, generación o clase social? ¿Qué nos puedes decir al respecto, amigo? Así es, el término generación de cristal se ha utilizado para describir a jóvenes que pueden ser percibidos como más susceptibles a la crítica y la presión, y que pueden tener una menor tolerancia hacia el fracaso y la adversidad. El origen exacto del concepto no está del todo claro, pero se cree que comenzó a ganar popularidad en la década de 1990. Algunos argumentan que el término se originó en la literatura psicológica, mientras que otros lo asocian con la cultura popular y los medios de comunicación. En cuanto a la asociación específica del concepto con un grupo etario, generación o clase social, es importante señalar que la generación de cristal generalmente se asocia con los jóvenes nacidos a partir de la década de 1990 hasta principios de los 2010. Estos jóvenes son conocidos como millennials y generación Z. Sin embargo, no todos los miembros de estas generaciones se ajustan a la descripción de la generación de cristal, ya que cada individuo es único y sus experiencias varían. En cuanto a la clase social, no hay una asociación específica del concepto con un grupo socioeconómico en particular. La susceptibilidad emocional y la tolerancia al fracaso pueden depender de una variedad de factores, incluidos los entornos familiares, educativos y culturales en los que crecieron los individuos. Es importante tener en cuenta que el término generación de cristal ha sido objeto de críticas, ya que puede generalizar y estigmatizar a los jóvenes, y no refleja la diversidad y complejidad de las experiencias de esta generación. Cada individuo enfrenta desafíos únicos y tiene sus propias fortalezas y debilidades, independientemente de la generación a la que pertenezcan. Ok, Jim, entiendo entonces que no puede asociarse el término generación de cristal a un constructo teórico serio, salido de la psicología u otra ciencia, sino a un tipo de estereotipo que critica ciertas características que se le atribuyen a las personas que pueden haber nacido entre los años 90 hasta principios de los años 2010, ¿no es así? En todo caso, amigo, para fines de tener mayor claridad respecto a esta noción de la cultura pop, si cabe el término, por supuesto, ¿podrías listar las principales características asociadas a esta llamada generación de cristal
y brindarnos algún tipo de ejemplo de cada uno de ellos. Sería genial, Jim. Exacto, catarsónico. El término generación de cristal es más bien un estereotipo o concepto de la cultura popular que ha sido utilizado para describir ciertas características atribuidas a jóvenes nacidos aproximadamente entre los años 1990 y principios de los 2010. Sin embargo, no es un constructo teórico serio proveniente de la psicología u otra ciencia, y su validez y utilidad para describir a toda una generación son cuestionables. Habiendo dicho esta aclaración, a continuación, listaré algunas de las principales características asociadas con la generación de cristal según su uso en la cultura popular. 1. Sensibilidad emocional. Se sugiere que los jóvenes de esta generación pueden ser más sensibles a las críticas, reacciones emocionales intensas y pueden experimentar mayor ansiedad o angustia en situaciones difíciles. Ejemplo, un estudiante recibe una crítica negativa en su trabajo escolar y se siente extremadamente triste y desanimado, afectando su confianza en sí mismo. 2. Necesidad de reconocimiento y validación. Se dice que esta generación puede tener una mayor necesidad de ser reconocidos y elogiados, buscando aprobación y validación constante. Ejemplo, un joven publica una foto en redes sociales y espera ansiosamente la cantidad de me gusta y comentarios positivos para sentirse valorado. 3. Baja tolerancia al estrés y al fracaso. Se sostiene que los jóvenes de esta generación pueden tener una menor tolerancia a situaciones estresantes y dificultades, evitando enfrentar el fracaso. Ejemplo, un joven evita participar en una competencia deportiva porque teme no ser el ganador y sentirse mal si no tiene éxito. 4. Activismo emocional y sensibilidad hacia temas sociales. Se dice que esta generación tiende a estar más comprometida con temas sociales y a expresar su solidaridad emocional con diversas causas. Ejemplo, jóvenes organizan una manifestación para mostrar su apoyo a una causa social, compartiendo mensajes emotivos en redes sociales. Ahora bien, estos pueden ser algunos ejemplos de las características que se suelen asociar con este concepto. Sin embargo, querido amigo, es importante destacar que estas características no son universales para todos los miembros de la generación y pueden variar considerablemente entre individuos. El uso del término generación de cristal ha sido objeto de controversia y críticas, ya que puede simplificar y generalizar la diversidad de experiencias y personalidades de los jóvenes. Cada persona es única y tiene su propia forma de enfrentar los desafíos y vivir sus emociones. Por supuesto, Jim, se entiende que estas características son más que nada generalizaciones de ideas asociadas a los jóvenes actuales. En todo caso, ¿cuál crees tú que podría ser el mejor concepto o término para referirnos a estos jóvenes que pueden poseer estas mismas o parecidas características de las cuales estamos hablando y acabas de mencionarnos, amigo? Es cierto, las características asociadas a la generación de cristal son generalizaciones y no reflejan la realidad de todos los jóvenes de esa generación. Para referirnos a los jóvenes que pueden poseer estas características, es importante utilizar un enfoque más objetivo y respetuoso, evitando estereotipos que puedan estigmatizar o simplificar la complejidad de sus experiencias. En lugar de usar el término generación de cristal, es preferible hablar sobre temas específicos que afectan a los jóvenes en la sociedad actual, como la salud mental, la resiliencia, las presiones sociales y el activismo, entre otros. Algunos términos o conceptos que podrían ser más adecuados y respetuosos incluyen: 1. Jóvenes y salud mental. Centrarse en las cuestiones de salud mental que enfrentan los jóvenes y la importancia de brindarles apoyo y recursos para abordar estos desafíos. 2. Generación Z y millennials. Utilizar los términos convencionales para referirse a la generación de jóvenes nacidos aproximadamente entre los años 1990 y principios de los 2010, sin enfocarse en estereotipos. 3. Resiliencia en la juventud. Explorar cómo los jóvenes pueden desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia para enfrentar las adversidades de manera saludable. 4. Conciencia social y activismo juvenil. Reconocer la participación activa y el compromiso social de los jóvenes en temas relevantes, mostrando respeto hacia sus esfuerzos. En resumen, es importante utilizar términos que enfoquen las discusiones en aspectos concretos y positivos sobre los jóvenes, reconociendo la diversidad y singularidad de sus experiencias, en lugar de caer en generalizaciones que pueden ser injustas y poco precisas. Estoy de acuerdo, Jim. También considero que es importante no fomentar la estereotipación de ciertas características que pueden presentar los jóvenes y que pueden obedecer a circunstancias particulares que habría que examinar caso por caso.
Exactamente. Evitar la estereotipación y la generalización es esencial cuando hablamos de características o comportamientos asociados a cualquier grupo de personas, incluidos los jóvenes. Cada individuo es único y está influenciado por una variedad de factores, como su entorno familiar, educativo, cultural, experiencias de vida y personalidad. Al examinar las características de los jóvenes o cualquier grupo, es fundamental tener en cuenta la diversidad y la individualidad de las personas. Las generalizaciones pueden llevar a malentendidos, prejuicios y a no comprender plenamente las circunstancias únicas de cada individuo. Es valioso abordar los temas relacionados con los jóvenes desde una perspectiva abierta y comprensiva, considerando las diferentes realidades y desafíos que enfrentan en la actualidad. Esto nos permitirá ofrecer un apoyo más adecuado y enfocado en sus necesidades específicas, en lugar de etiquetarlos con estereotipos que pueden no representar la realidad. En definitiva, adoptar un enfoque más comprensivo y empático nos ayuda a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, donde cada persona sea valorada por su individualidad y potencial único. Correcto, Jim. En todo caso, ya que hemos hablado de la generación de cristal y que este término puede agrupar o tomar características de otros conceptos más respetuosos o adecuados, ¿podrías comentarnos qué podemos entender por generación de los millennials y la generación Z? Quizá con algunos ejemplos y especificaciones de ambos conceptos nos ayudaría muchísimo a entender cuáles son sus diferencias, amigo. Claro, Catarsónico, con gusto te explicaré brevemente qué se entiende por las generaciones Millennial y Z, y cómo se diferencian entre sí. 1. Generación Millennial. También conocidos como generación, los millennials son aquellos nacidos aproximadamente entre los años 1981 y 1996, aunque estas fechas pueden variar según diferentes fuentes. Los millennials crecieron durante la transición de la era analógica a la digital y experimentaron avances tecnológicos significativos, como el Internet y los dispositivos móviles. Tienen una fuerte presencia en las redes sociales y son considerados la primera generación que ha crecido con la tecnología digital como parte integral de sus vidas. En cuanto a valores, muchos millennials valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la diversidad, la sostenibilidad y la autenticidad. Ejemplo, un millennial podría ser un joven profesional que se preocupa por el impacto social y ambiental de las empresas para las que trabaja y busca un ambiente de trabajo flexible que le permita mantener una vida equilibrada. 2. Generación Z. También conocidos como Centennials o Gen Z, la generación Z abarca a aquellos nacidos aproximadamente entre mediados de los años 1990 y principios de los 2010. Son la primera generación que ha crecido completamente en la era digital y ha estado expuesta a Internet y las redes sociales desde una edad temprana. Tienen una gran capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías y son conocidos por su habilidad para el consumo de información y entretenimiento a través de dispositivos móviles. A menudo se les atribuye una mayor conciencia social y un compromiso con causas y temas de justicia social. Ejemplo, un miembro de la generación Z podría ser un adolescente que utiliza las redes sociales para difundir mensajes sobre problemas ambientales y se involucra en actividades locales de voluntariado para marcar una diferencia en su comunidad. Es importante destacar que cada generación tiene sus propias características, pero también hay una gran diversidad dentro de cada grupo. No todos los individuos de una generación se ajustan a los estereotipos y cada persona es única, influenciada por sus experiencias y entorno. Gracias, Jim. Me queda mucho más claro las diferencias entre ambos tipos de generaciones. Ahora, por curiosidad, ¿sabes quién o quiénes les asignaron aquellos nombres o el origen y significado de ambas etiquetas de generación millennial y generación Z? De nada, me alegra que la explicación te haya sido útil. Los nombres generación millennial y generación Z no fueron asignados por una sola persona o entidad en particular, sino que surgieron a partir de la cultura popular y el lenguaje común. Estas etiquetas fueron creadas por la sociedad para describir y referirse a grupos de personas que comparten características similares debido a las circunstancias históricas y culturales en las que crecieron. El término generación millennial comenzó a utilizarse en los medios de comunicación y estudios de mercado a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Se refiere a la idea de que estos jóvenes eran la primera generación que alcanzaba la edad adulta en el nuevo milenio. El nombre proviene del cambio de milenio, año 2000, y el sufijo "ennial" que denota pertenencia a un grupo o periodo específico.
Por otro lado, la denominación generación Z surgió después para referirse a la generación que seguía a los millennials. El nombre generación Z proviene del hecho de que son la última generación en el alfabeto y se refiere a la idea de que son la generación posterior a la del milenio. Ambas etiquetas se popularizaron a medida que los medios de comunicación, los expertos en estudios generacionales y las empresas de marketing las utilizaron para describir y analizar las características y comportamientos de estas generaciones. Es importante destacar que estas denominaciones son construcciones sociales y que no hay una división estricta entre las generaciones, ya que las fechas de inicio y fin de cada una pueden variar según diferentes fuentes y criterios. Vaya, muchas gracias, Jim. Considero que en esta nueva ocasión has vuelto a ayudarnos muchísimo, esta vez en la comprensión del alcance, limitaciones y orígenes de estas tres generaciones que solemos oír a menudo, pero que no siempre llegamos a entender o discernir del todo entre ellas. Dime, para ir cerrando esta charla, ¿te gustaría agregar algo final respecto a las denominadas generación de cristal, generación millennial y generación Z, querido amigo? De nada, Catarsónico. Me alegra haber sido de ayuda en la comprensión de estos conceptos. En cuanto a las tres generaciones que hemos discutido, es importante recordar que todas tienen sus particularidades y características propias, pero también comparten ciertos aspectos en común debido a las circunstancias históricas y culturales en las que crecieron. Sin embargo, es esencial evitar caer en estereotipos y generalizaciones, ya que cada individuo es único y diverso, independientemente de la generación a la que pertenezca. Al hablar sobre estas generaciones, es fundamental mantener una perspectiva abierta y comprensiva, reconociendo la complejidad de las experiencias individuales y respetando las diferencias entre las personas. También es valioso recordar que las etiquetas y nombres para describir generaciones pueden ser útiles para fines de análisis y comunicación, pero no definen completamente a cada individuo. En última instancia, cada generación tiene sus desafíos y fortalezas, y es importante apoyar a los jóvenes y las personas en todas las etapas de la vida para que puedan desarrollar todo su potencial y contribuir positivamente a la sociedad. En fin, gracias por la interesante charla, amigo. Encantado de participar de estos interesantes temas que propones. Cuenta conmigo para una siguiente oportunidad. Mil gracias como siempre, Jim. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro interesantísimo episodio. Pero antes de terminar, quería comentarles que les dejo un cuadro comparativo sencillo acerca de las principales características de las tres generaciones de las que hemos hablado el día de hoy. Recuerden, sin embargo, que estamos hablando en cierta medida de estereotipos generacionales y por ende sus características no pueden ni deben de aplicarse a todas las personas de forma estricta de cada generación, dado que finalmente somos individuos únicos y existen diversos factores a nuestro alrededor que pueden influenciarnos más allá del año de nuestro nacimiento. Bueno, habiendo dicho esto, les agradezco nuevamente por su tiempo y atención y ya saben, si desean que se aborde algún tema en particular en este su espacio de diálogo catártico entre amigos, no duden en dejar sus comentarios y suscribirse. Hasta la próxima.